Amén. Gracias, anciano Mario. Bueno, familia, buenas noches para los que nos han saludado. Hoy iniciamos un curso de escatología, porque realmente hay mucha confusión en el pueblo de Dios frente a los tiempos finales, frente a los acontecimientos. Hay mucha información en redes sociales, mucha de ella no es bíblica, mucha de ella es fundamentada en cosas que el Señor no ha dicho. Y es importante que tengamos en mente esto. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos preparando para la venida de Cristo. Y ese es el acontecimiento más grande que está esperando la iglesia. O sea, ese es el evento más importante que está esperando la iglesia. La escatología es una de las clases que uno estudia cuando está en el seminario, y cualquiera que estudie teología. Es muy importante esta clase o esta materia. ¿Por qué? Porque es el estudio de los tiempos finales. Es el estudio de la profecía apuntando a la segunda venida de Cristo y a la consumación de los siglos. Es decir, al final de los tiempos, al final de esta era. Estamos viendo en esta era en esta era presente, llegaría a la era venidera. ¿Cuándo empezó el fin? Es el preciso momento que el Señor Jesucristo aparece en el escenario público, cumple su ministerio en la cruz y resucita, empieza el último tiempo. No hay más tiempo. Ese es el tiempo postrero. Y ese reloj de arena que está cayendo grano a grano. Y quedan muy pocos granos. Y se van a dar cuenta a los de la escritura cómo poco a poco se han ido cumpliendo muchas de las profecías dichas por Jesucristo a Juan en Apocalipsis, muchas de las que habló el mismo Daniel, Ageo, muchos otros profetas del Antiguo Testamento, porque la venida de Cristo, la venida al reino de Dios, la consumación de los siglos no es solamente en el Nuevo Testamento, eso es en el Antiguo Testamento. No se les olvide que nosotros como iglesia presbiteriana somos una iglesia que creemos en la doctrina del pacto, y es un solo pacto, una línea de pensamiento que va de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Es la misma revelación. Es la misma revelación con diferentes estadios o momentos en la historia. Eso es importante que lo tengamos en mente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la clase, terminamos la clase y abrimos los micrófonos para preguntas y respuestas, y vamos a estar unos 20, 30 minutos en ese tiempo contestando preguntas, aclarando dudas, porque lo importante es que tengamos muy claro todo lo que vamos a comprender y a estudiar el día de hoy, porque es para edificación del cuerpo. No se le olvide que la escatología o la profecía no es para adivinar el futuro, sino para ver la soberanía de Dios y el cumplimiento de su palabra y estar preparados para lo que viene. Y obviamente para estar apercibidos, entendidos en los tiempos. Cuando el rey David está unificando el reino, dice que él escogió 200 hombres de la tribu de Isaacar, hombres entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenía que hacer sus hermanos, el pueblo de Israel. Nosotros estamos en este momento viviendo uno de los ataques más grandes que hay de la iglesia: el consumismo, el materialismo, el hedonismo, el relativismo. Son filosofías que ha venido permeando la iglesia y la ha venido acomodando a un estado de parálisis, de estupor, un estado de conformidad. Está amoldando a este siglo, a este tiempo, y está perdiendo de vista lo que viene y lo que está pasando alrededor. Entonces es muy importante estos temas. Lo vamos a hacer cada viernes, si Dios lo permite. Yo creo que esta clase nos va a llevar, yo creo que hasta diciembre aproximadamente. Está programada para 3 meses, es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces vamos a estar allí, las clases van a quedar grabadas, para que de pronto los que no pueden, los van a ver, y en la clase que sigue vamos a hacer preguntas con respecto a ese tiempo de las personas que no pudieron estar. Pero vamos a tratar de ser muy claros con la palabra del Señor y hacer una muy buena interpretación de lo que dice el Señor. Entonces, inicialmente quiero que
entendamos algo. Y acompáñenme sus Biblias si las tienen allí o yo les leo. Dice Hechos capítulo 1. Aquí está el Señor Jesucristo preparado para ascender al cielo. Está terminando su ministerio los 40 días después de resucitado con sus discípulos, preparándolos para enviarlos en la gran comisión. Entonces dice Hechos capítulo 1, versículo 6. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Dos palabras muy importantes, los tiempos y las sazones, que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué está pasando aquí? Aquí el Señor Jesucristo está partiendo hacia el cielo. Los discípulos están muy preocupados con respecto a establecer el reino de los cielos en ese momento. Era algo que seguía pensando ellos y que fue una gran lucha que tuvieron los discípulos, incluso los mismos seguidores de Jesús. No solamente los discípulos que se convirtieron en apóstoles, sino aquellos que seguían a Jesús. Incluso el mismo Juan el Bautista le hace una pregunta, le envía a unos discípulos a Jesús y le pregunta, ¿eres tú el Cristo o tenemos que esperar a otro? Que ellos pensaban de que cuando viniera el Mesías iba a establecer el reino de Dios en la tierra físicamente, iba a juzgar a los pecadores, iba a restaurar el trono de David y gobernaría para lo que ellos llaman el reino milenial, ese tiempo de gozo, de gran poder y dominio de Israel sobre todas las naciones y el reino de justicia. Pero eso no es lo que venía Jesús a establecer todavía. Eso es lo que llaman el ya, pero todavía no. Es decir, Él vino a establecer el reino de los cielos y lo hace de una manera espiritual, un reino de gracia que está gobernando los corazones de los hombres, pero vendrá la consumación de ese reino, la consumación de la salvación, que es cuando venga Jesucristo en su segunda venida, establezca su reino en cielos nuevos y tierra nueva, y obviamente venga todo lo que se llama la fase final, juicio a las naciones, y el gran día de la ira del Señor. Entonces, Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Aquí es muy importante la palabra tiempo, es la palabra kairos, es decir, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y las sazones, los acontecimientos que mostrarían ese cumplimiento. Dios está en control de la historia. Dios pone reyes, quita reyes. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente en un tiempo de tanta convulsión política, tanta convulsión social, política, moral, religiosa, en todos los ámbitos. Eso no está fuera del control de Dios. Dios está gobernando. Aunque el príncipe de este mundo está en este tiempo, y esta era, este tiempo está bajo su dominio, Dios gobierna sobre él. Y soberanamente está permitiendo muchos acontecimientos, y ya lo hemos estudiado a través de la providencia de Dios para usar la maldad de este siglo, de las personas de este siglo, los gobernantes de este siglo, aún el mismo anticristo, el mismo diablo es usado por Dios en su maldad, la maldad de Satanás, no la de Dios, para que se cumpla su propósito. Ya lo hemos visto, que Dios soberanamente siempre está en control. Nada lo toma por sorpresa. Es decir, que ninguna guerra, ningún acontecimiento que ustedes están viendo ahora toma por sorpresa a Dios. Incluso el mismo Señor Jesucristo dijo lo que era el principio de dolores. Guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, todo lo que estamos viendo es principio de dolores. Es decir, el cumplimiento de lo que Cristo dijo antes de partir. Luego les dice el Señor Jesucristo que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, diciendo, ustedes no se preocupen
en este momento si establezco el reino mañana o pasado mañana. Lo que ustedes tienen que hacer es establecer el reino espiritual a través de la predicación del evangelio. Esta era la misión de la iglesia. Cristo iba a partir hacia el cielo. ¿Con qué misión? Pues ser nuestro sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Esa es la función de Cristo en este momento. Es nuestro mediador, es nuestro intercesor delante del Padre, lo mismo que hace el Espíritu Santo, intercede por nosotros. Pero la misión de la iglesia es establecer el reino de Dios espiritualmente a través de la predicación del Evangelio, por medio de la gracia, gobernando los corazones de su pueblo y siendo luz en medio de las tinieblas, yendo a ir a predicar el Evangelio porque es la única manera de salvar al creyente, a salvar a los escogidos, para venir a arrepentimiento y fe, para dejar de ser de ira, hijos de condenación y ser hijos de Dios. Y esa es la misión de la iglesia. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Todavía no ha llegado el tiempo de establecer mi reino, ese reino físico, ese reino celestial en la tierra, el cielo en la tierra. Y obviamente aclaro que es muy importante entender que no es en esta misma tierra. Esta tierra será recreada y lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de los diferentes temas. Hoy vamos a ver una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver. Entonces les dice, cuando haya, le dice, pero recibiréis poder. O sea, ellos iban a ir con la autoridad de Cristo. La iglesia siempre va con la autoridad de Cristo a establecer el reino. No somos nosotros, no somos los hombres, es Cristo en nosotros. Porque cuando predicamos el evangelio es el mismo Cristo, hablando por nosotros. El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Nosotros no tenemos poder. Nosotros vamos en el poder del Señor Jesucristo y que está manifestado a través de su Espíritu Santo, que es el que está guiando a la iglesia. Entonces recibiréis poder y me seréis testigos. Me seréis testigos, es decir, mártires. La palabra testigos allí no solamente hablar, sino vivir. Es mostrar a Cristo en nuestra vida y con nuestra vida. Y empieza en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos tienen que empezar de una manera paulatina. Dios es un de orden. Llegó un momento en que ellos estaban en Jerusalén, pero ellos se olvidaron de ir a otra Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces Dios levanta una persecución, la primera persecución, que la lidera el Saulo de Tarso, quien se convierte después en Pablo. Muere el primer mártir de la iglesia en Apóstoles, que fue Jacobo, hermano de Juan, y el primer mártir de los creyentes, que fue Esteban. E inicia, la iglesia sale a predicar. Están esparcidos por todo el mundo conocido. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube en lo oculto de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Todo ojo lo verá. La Biblia dice, más adelante vamos a ver qué representa eso cuando venga en nube, una nube de poder que significa gloria, autoridad. Así mismo se fue, así mismo regresará. Entonces es algo muy importante que tengamos en mente, porque muchos de nosotros y mucho creyente ha perdido de vista la resurrección de Cristo y el impacto de la resurrección de Cristo con su venida. Si Cristo resucitó, Él volverá. Hermanos, y eso es inamovible. Cristo vuelve. Maranata, Cristo vuelve. Y eso tiene que ser un motivo para nosotros examinar nuestra vida y ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. Y eso ocuparnos de la salvación es también ocuparnos de la gran misión que Dios le encargó a los discípulos, y no solamente a ellos, a toda la iglesia, porque en ese momento los discípulos representaban la iglesia, era el inicio, ellos eran el cimiento de la iglesia, ese cimiento apostólico. Nosotros somos una iglesia apostólica, está cimentada sobre la enseñanza de los apóstoles que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que no hay más apóstoles, solo esos 12 que Dios escogió. No se puede poner otro fundamento sobre otro cimiento. O sea, una doble cimentación no se puede.
Por eso no existe más apóstoles, no hay más revelación, el canon bíblico se cerró, la profecía ya está, los 66 libros de la Biblia. Y el último libro es el libro de la revelación del Señor Jesucristo, Apocalipsis. Allí está el compendio de todo lo que ha acontecido, lo que estaba aconteciendo en ese momento, y lo que está aconteciendo y lo que acontecerá. Porque así se interpreta el libro Apocalipsis. Cosas que se estaban cumpliendo en ese momento cuando Juan escribe, cosas que se iban a acontecer a un tiempo cercano y a un tiempo futuro. Sigamos entonces. Entonces, mis hermanos, veremos entonces la esperanza bienaventurada en un mundo de crisis, porque el libro de Revelación, Apocalipsis, no es para causar miedo, sino fue escrito para dar esperanza a la iglesia. La iglesia estaba atribulada, estaba haciendo la primera persecución de Nerón y otros, y Diocleciano y otros emperadores tuvieron 10 persecuciones. Pero la iglesia estaba sufriendo mucho, no quedaba sin el último apóstol, que es Juan. Y él tenía que tener ese libro, fue revelado por medio de Jesucristo a Juan. Es el último libro, el de revelación. Es un libro de esperanza, de gloria, de cumplimiento. Esto tenía que animar a la iglesia, no causarle miedo. Entonces no sientan miedo a lo que está aconteciendo. Que haya temor si realmente no estamos viviendo como el Señor manda. Y tiene que ser un temor que nos lleve al arrepentimiento y a la fe. Nos lleve a examinar nuestra vida si estamos en la fe o no estamos. Y si no estamos viviendo de acuerdo al Evangelio, pues hoy es un buen día o esta noche es un buen día para volvernos de nuevo al Dios vivo. Mirar de dónde hemos caído y arrepentirnos. Volver de nuevo a nuestras primeras obras, es decir, volver a nuestro primer amor. Pero realmente la profecía tiene ese final. Edificar la iglesia, preparar la iglesia, madurar la iglesia y examinar la iglesia para la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, la esperanza bienaventurada, un mundo en crisis. El reloj de Dios está en la hora final. Mis hermanos, escuchemos con atención. Un eco celestial recorre los pasillos del tiempo. Un sonido que se intensifica con cada noticia en los noticieros, con cada convulsión en el mundo, con cada latido de nuestro corazón. No es un susurro lejano, es el estruendo de los pasos del Rey que se acerca. Jesucristo está volviendo. Y mire cómo termina el libro de Apocalipsis. Con este versículo, con estos dos versículos termina el Apocalipsis, dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Quién está dando testimonio? No Juan. El que está dando testimonio es Jesucristo a través de Juan. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y aquí una palabra muy importante. Vengo en breve o estoy viniendo. Lo que está diciendo es que Él se está acercando. ¿Cómo se está acercando Jesús, nuestro Rey? A través de cada acontecimiento. A través de cada cataclismo, a través de cada guerra, a través de cada peste, a través de cada ley que dictan en contra de Dios, a través de todas las circunstancias, tanto políticas, ambientales, sociales, morales. Dios se está acercando porque cada acontecimiento está dirigido por Dios para la manifestación del Señor Jesucristo. Pero también la manifestación del hombre pecado, del inicuo, es decir, del anticristo. Y no solamente es una persona física, es un espíritu que ha venido apareciendo desde la iglesia primitiva. Pablo lo dijo, el espíritu del anticristo está operando, pero ese espíritu se personificará en un hombre que establecerá un nuevo orden mundial, un gobierno político, social, moral, religioso, en todas las áreas. Y ese hombre ya está. Ese hombre ya está, mis hermanos. No sé cuántos años tenga, pero ese hombre ya está. Está próximo a emerger. Está próximo a manifestarse públicamente. Está en las sombras. No se olvide que el anticristo es más que una persona, es un sistema que está en contra de Dios en el lugar de Dios. La palabra anticristo significa uno que se pone en contra de Dios y se sienta o se pone en el lugar de Cristo. Es decir, en el lugar de Dios.
Esto no es una doctrina para archivarse, mis hermanos, en los estantes de nuestra mente teórica. Es una verdad explosiva que debe sacudir nuestro acomodamiento y reordenar nuestras prioridades en nuestra vida. El regreso de Cristo no es una sugerencia, hermanos, es una certeza inminente. Ante esta realidad, la pregunta que nos hacemos hoy, ¿estás ocupándote o estás ocupada en lo que realmente importa? ¿Estamos listos? En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9 al 13, dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la misericordia de Dios, esa tardanza de Dios, es por misericordia. Pero mis hermanos, el tiempo final será tan tremendo, es decir, la gran tribulación, que la misma Biblia dice que por causa de los justos, los tiempos serán acortados para que ningún justo se pierda. O sea, va a ser tan fuerte esa presión en la persecución de los cristianos, en todo lo que se va a ver, que dice que por haberse multiplicado la maldad de muchos se enfriaría. El amor de muchos se enfriaría. Está hablando del amor de la iglesia. Y está aconteciendo. La gente está amando más las cosas de este mundo que las cosas del Señor. Cristo para muchos y para mucha gente en la iglesia, lo que llama el cristiano cultural o el cristiano denominacional, es decir, que Cristo es algo en sus vidas, no lo más importante. Es algo que los hace sentir muy bien porque moralmente van a la iglesia y cumplen una cierta serie de requisitos dados por una denominación y que pueden llamarse ellos mismos como autojusticia o obras de los hombres. Porque ya no fumo, porque ya no tomo, digo groserías, soy un buen padre, soy un buen hijo. Eso no es cristianismo. Eso son obras de los hombres. Eso se llama moralismo y también humanismo. Y eso es muy importante que lo tengamos en mente, mis hermanos y hermanas. Dice, el Señor no retarda su promesa según alguno tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire, con nosotros, está hablando a la iglesia, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Mire, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Es decir, que si tu confianza, tu seguridad, y si tu potencial, toda tu pasión, todo tu esfuerzo es por cosas materiales, todo eso será consumido por el fuego. Nada de eso quedará, ni te lo podrás llevar. Si esa es tu línea de pensamiento, si es tu cultura de vida, se están convirtiendo para ti en arenas movedizas y te estás hundiendo más en la corriente de este siglo. Te estás volviendo más esclavo del materialismo. Sí hay que trabajar, sí hay que planear, pero eso no puede ser el todo de nosotros. El todo de nosotros ocuparnos de la salvación con temor y con temblor. Es de ocuparnos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, no en las añadiduras. Somos extranjeros y peregrinos, dice la palabra del Señor. Estamos de paso. Todos estamos aquí de paso. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros no somos ciudadanos de la tierra. Nuestra cédula está registrada en el reino de los cielos. Tenemos un pasaporte en esta tierra. Es temporal, este empaque es temporal. Polvo eres, polvo te convertirás. Eso somos nosotros. Puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis? Mire, puesto que todas las cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, separados, diferentes al mundo, viviendo lo que creemos. Piadosamente significa, piadoso significa vivir lo que creo, vivir nuestra fe, nuestra manera de vivir, de acuerdo al Evangelio. Esperando, mire, eso es lo que es la iglesia, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán.
Pero nosotros, escúchenos, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es lo que tú y yo esperamos. Tú y yo no esperamos de que un gobierno cambie esta tierra, de que un presidente cambie. No, eso no va a pasar. Dice que la maldad aumentará. Iremos de mal en peor. La Biblia amigo dice que los tiempos finales serán como una mujer en embarazo. Empieza con poquitas contracciones y van aumentando y van aumentando. Y las contracciones están aumentando. Y yo creo que ninguno de ustedes es ciego a lo que está pasando en el mundo. Cada día la maldad crece con más violencia. Cada día es más difícil ser cristiano. Cada día los gobiernos dictan leyes más en contra de Dios. Cada día la gente más está ocupada en la mundanalidad, incluso en la misma iglesia. Nadie quiere predicar, nadie quiere evangelizar, nadie quiere ocuparse de la salvación. Quiere ocuparse de la religión, mas no de la salvación. Porque no estamos interesados en ser como Cristo. Estamos más interesados en las cosas de este siglo, no el siglo venidero. La novia no puede darse el lujo de estar dormida cuando el novio está a las puertas. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes? Las vírgenes necias se quedaron fuera, no por inmoralidad. Escuchen esto. Las vírgenes insensatas no se quedaron por fuera por inmoralidad, sino por falta de preparación. Fue por falta de preparación. Vi lo que dice Mateo 25, de 8 al 12. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Escuche, las que estaban preparadas. Hago otra pregunta. ¿Tú crees que te estás preparando para la venida de Cristo? ¿Te estás ocupando de la salvación con temor y con temblor? ¿Es tu anhelo, es tu deseo todos los días ser como Cristo? ¿Es tu anhelo y tu deseo todos los días vivir en santificación? ¿O te estás dejando arrastrar por la corriente de este siglo? Viendo lo mismo que ven la gente del mundo, anhelando lo que quiere la gente del mundo, viviendo de acuerdo a la corriente de este siglo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que no os amoldéis a este siglo, no se impriman, no se dejen arrastrar por este mundo, sino que renovemos nuestro entendimiento para poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, discernir que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, no la voluntad que nos ofrece este reino de este mundo. Porque este mundo, este sistema es gobernado por el príncipe de este mundo y tiene entendimiento entenebrecido a la gente de este mundo, ajenos a la vida de Dios. No quieren saber nada del Dios de la Biblia. Han construido su propio Dios. No es el Dios santo. Es un Dios con D minúscula, pero dicen que es el Dios de los cielos. No, ese no es. Porque dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entra en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, es que en tu nombre echamos demonios, sanamos enfermos, hicimos esto, hicimos lo otro. El Señor le dirá: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y lo fuerte de este texto es que dice: en aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Donde no hay tiempo de arrepentimiento. Ese autoengaño, la religión. Ese autoengaño del cristiano nominal o cultural. O el cristiano que solamente se enfoca a obras. Hermanos, la fe produce obras, pero las obras no producen fe. Y sin fe es imposible agradarle a Dios. Y el justo por la fe vivirá. Es lo que dice la Escritura. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondido dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y mire, y los estaban esperando.
Las 5 insensatas supuestamente estaban esperando, pero no estaban preparadas. Tú puedes estar esperando, pero no estás preparado. ¿Por qué no estás preparado? ¿Sabes que Cristo viene? Claro que sí. La pregunta es, ¿cómo está tu alma? La Escritura dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O acaso no conocéis al Señor? Dijo, no os conozco. Y mire lo que dice el versículo 13, velad, estad atentos, estén vigilantes, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Otra pregunta, ¿estamos vigilando o estamos dormidos? Este mundo nos tiene dormidos, entretenidos, acomodados. Y ese es el propósito, reitero, de cada devocional, de este pequeño curso de escatología, de cada escuela dominical, de cada miércoles que te reúnes, de cada vez que te expones a la palabra del Señor cuando haces tu devocional personal. Estar preparados, estar vigilantes, atentos. No estar vigilante cómo vive el otro, sino cómo estoy viviendo yo a Cristo para poder quitar la paja en el ojo ajeno. Este es el mayor riesgo de la iglesia de hoy. No es la persecución abierta. En este mundo occidental no es la persecución, hermanos. En el Medio Oriente, en los países musulmanes, sí es la persecución literal abierta. Pero de este lado nosotros es el adormecimiento sutil, no la negación directa, sino la distracción constante. Y escuchen esto, lo repito, no la negación directa, sino la distracción constante. Y mire lo que nos dice la Escritura en Mateo 24, 37 al 39, para que vean que esta profecía se está cumpliendo y se cumplió y está cumpliendo en su clímax. Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa que estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento? Estaban ocupados en el aquí y en el ahora, en el consumismo, en construir, en tener, en una vida cómoda, en planear el condominio donde voy a vivir, en qué universidad va a estudiar mi hijo. Sí es importante que tus hijos estudien, pero más importante es que tus hijos sean salvos. Porque ¿qué se ganan con graduarse si terminan en el infierno? ¿Qué se ganan con conseguir dinero si van a perder su alma? Lo más importante es ocuparnos de la salvación de nosotros y nuestra familia. Esa es nuestra Jerusalén. Samaria pueden ser tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Judea puede ser donde Dios te lleve. Y aquellos que tienen la oportunidad de ser misioneros, ir a otro lugar, a otro país, que cambian de domicilio. Pero hermano, estamos entretenidos. Yo no sé cuánto tiempo pasas en Netflix o en los canales de películas. Tampoco sé lo que tú estás viendo. No sé qué ves en tus redes sociales. Eso solamente lo sabes tú. ¿Estás preparándote a través de TikTok? ¿Te estás preparando a través de Facebook? ¿O estás mirando la bendita palabra del Señor? ¿Estás meditando y predicándote el Evangelio a ti mismo? ¿Estás escuchando sermones de hombres de Dios? ¿Estás leyendo libros que te edifiquen? ¿Estás haciendo la obra del Señor? ¿Estás evangelizando? ¿Estás discipulando? ¿A cuántas personas has discipulado este año? ¿A cuántas personas has invitado a la iglesia, has llevado a la iglesia? Son muchas preguntas. Cada uno se responderá. Cada uno tiene la respuesta. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 8. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente de que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como
los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Esta señal es muy importante. Cuando dice que cuando hablen de paz y de seguridad, hermanos, habrá tanta guerra en el mundo y tanta convulsión que el anticristo va a ofrecer una paz y todo el mundo se va a aferrar a él. Todo eso que ustedes ven, ese cúmulo de violencia, de guerra, de descomposición social, va a llevar a un punto donde la gente va a pedir paz como sea. Y va a aparecer este hombre y va a solucionar esos problemas en un abrir y cerrar de ojos. Porque va a tener la sabiduría del príncipe de este mundo. Y Dios va a permitir de que ese hombre solucione problemas que ningún hombre ha solucionado. Y lo van a ver como un salvador. Eso es una señal. Y mire cómo está pasando el mundo. O sea, todo el mundo está buscando paz. Y eso es lo que está hablando lo que llama el 2030 o la política de la ONU del 2030. De que en el 2030 haya justicia social, que todos tengan trabajo, que todos tengan alimento, que se erradique la pobreza, que se erradique la contaminación ambiental, es decir, que haya un equilibrio. Y eso apunta ese plan 2030, que está trabajando la ONU y todos los gobiernos, porque todos los gobiernos están alineados. Aquí no hay ninguno que salve porque dice que todos los gobiernos entregarán al anticristo voluntariamente el poder, perderán toda la soberanía de sus naciones. Pero eso es lo que está pasando en este momento en la historia del hombre. Y está pasando delante de nuestras narices y no nos damos cuenta, porque estamos ocupados en otras cosas. Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Y este versículo es muy importante para que entendamos de que la iglesia va a estar en la gran tribulación, porque mira lo que dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como con dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos dormidos. Hermano, la iglesia está dormida. Estamos adormecidos por la corriente de este siglo. Estamos adormecidos por el aquí y el ahora, por los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Aquí está hablando de dormir espiritualmente, de estar acomodados. Si no velemos y seamos sobrios, es decir, equilibrados. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con toda la coraza de fe, es decir, con todo lo que creemos en Jesucristo, revestidos de la fe en Jesucristo y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo en nuestros pensamientos, deseos, anhelos, planes. Bueno, Dios no nos llama a calcular la fecha. Nosotros estamos calculando fecha y no, el día, la hora no lo sabe nadie, sino a cultivar la fidelidad. No nos pide que descifremos el código de su venida, sino que purifiquemos nuestro corazón para recibirle. El tiempo de jugar a la religión ha terminado, hermano. Ya no juguemos a la religión, porque ninguno que juega a la religión va a ganar, va a perder su alma. Va a perder su alma. La hora es ahora de encender nuestras lámparas y llenarnos de su aceite, del Espíritu de Dios, y de ocuparnos hasta que Él regrese. Hermanos, esta urgencia no es para sembrar pánico, sino para provocar propósito. Es una llamada a despertar, a santificarnos y a apresurarnos a cumplir la gran comisión, porque Él viene y su recompensa está con Él. La pregunta que resuena en los cielos es, ¿lo estaremos esperando? ¿Lo estaremos esperando? ¿Estamos viviendo a la luz del regreso de Cristo? ¿O ni siquiera se nos pase por nuestra mente? Y esto es lo más fuerte, hasta ni queremos que venga, porque tenemos mucho por conseguir. Todavía me faltan muchos planes en mi vida.
No, esa no es la vida de un creyente. Esa no es la vida de un creyente, mis hermanos. Esa no es la vida de un creyente. La doctrina de la segunda venida de Cristo, o parusia, no es un lujo teológico opcional. Es el eje central de la esperanza cristiana en la cosmovisión, ya sea reformada, ya sea carismática, ya sea pentecostal. Esto no es solamente para los reformados, es para la iglesia del Señor. Y no se les olvide que Cristo no viene solamente por reformados, Él viene por una iglesia pura y sin mancha delante de Él. Porque mucha gente que está en la iglesia reformada no son salvos. Muchos pentecostales tampoco son salvos, carismáticos, bautistas, porque dentro de la iglesia hay cizaña. Hay gente que se autoengaña. Y estos mensajes son para eso. Estamos autoengañados, que el Espíritu Santo ministra nuestra vida y abra nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual para pedir perdón y decir, Señor, estoy jugando a ser cristiano, estoy jugando a ser iglesia. No me estoy ocupando de la salvación con temor y con temblor. No lo estoy haciendo. Soy un cristiano light, un cristiano nominal, cristiano de domingo, más nada. ¿En qué estás gastando tu vida? Lo que Dios te ha entregado, tiempo, talento, recursos. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿Estamos siendo siervos fieles o infieles? ¿Será que cuando venga nuestro Señor nos podrá decir, buen siervo fiel? ¿O nos dirá, como el siervo infiel, quiten el talento y ese es el que tiene 10 y sáquelo afuera donde es el lloro y crujir de dientes? Mi querida familia, esta es la introducción a la primer clase. Vamos a orar y damos espacio a preguntas y respuestas. Rey eterno,